Hola a todos, bienvenidos a este pequeño video explicativo sobre la carta. La carta en sí viene siendo un elemento bien indispensable para nosotros como gastrónomos. En términos generales, una carta o un menú viene siendo algo que a veces se malinterpreta, o bueno, más bien hay juegos de palabras que nos hacen pensar que son la misma cosa y en realidad sí lo es y no lo es al mismo tiempo. Entonces me gustaría platicar un poquito sobre la carta, algunos aspectos muy importantes de ella y pues bueno, eventualmente analizar algunas de ellas para poder proponer nuevos elementos para nuestras cartas. Y bueno, esto sobre todo es para gastrónomos, para nosotros como gastrónomos, que pues estamos buscando plasmar nuestras ideas, nuestras propuestas de menús en cartas. Ahora bien, si nos remontamos un poco a la historia, en el periodo de lo que viene siendo la Edad Moderna, cuando ya están precisamente estos banquetes, grandes banquetes con gastrónomos tan importantes como lo viene siendo Francisco Martínez Montiño, si nosotros pudiéramos ver su libro, en la parte de hasta atrás viene una sección, no se le llama de menús, sino se le llama para banquetes. ¿Qué platillo servir para banquetes? ¿Y esto qué significa? Estas son listas de platillos. Eso es común, eso era común. ¿Por qué? Porque es la planeación. Si por ejemplo yo agarro una hojita y digo, ok, esta semana yo quiero comer pollo con champiñones, el día de hoy, el día de mañana yo quiero hacer chilaquiles, el día de pasado mañana quiero comerme las sobras de esos chilaquiles, el día de en 4 días yo quiero hacer pollo con papas, etcétera. O sea, esa es una planeación, eso es una lista de platillos. ¿Qué pasa cuando ya se convierte en un menú o en una carta? Bueno, es diferente. Hay una diferencia significativa. Y el maestro de los menús, que fue precisamente Jules Gouffet, pues bueno, él ya tiene muy en claro que el menú es la sucesión de platillos y la disponibilidad que estos van a tener eh, y que van a entrar básicamente a la mesa. Anteriormente, Grimaud de la Reynier, él ya citaba el término menú como la disponibilidad de platillos que van a entrar a la mesa. O sea, esto fue hasta el siglo XIX. Estamos hablando que hasta 1800 y sobre todo de las décadas 40-50 se va haciendo más común que ya haya una representación gráfica de este menú. Entonces, los banquetes como querían ser tan elegantes, tan suntuosos, pues mucha gente decía, ok, voy a hacer las invitas, bueno, perdón, voy a hacer la carta a mano, voy a hacer el menú a mano, lo voy a mandar a una imprenta tal vez si tengo demasiado dinero, y pues bueno, que me lo impriman, que se haga uno a uno y yo se las entrego a los comensales. Incluso hay noticias de que aquí en México, como había tanta plata, se hacían marcos de plata para las cartas, o bueno, para el menú, para la minuta. Ahora sí que casi siempre vamos a encontrar estas tres palabras como sinónimo a aquel documento en el cual nosotros vamos a encontrar la disponibilidad de los platillos. Pero vamos a tener en cuenta que hay un cambio significativo ya en el siglo XX. Y es que en Francia ya hay una distinción entre qué es carta o carte y el menú o menú como tal. Entonces, el menú se ha quedado plasmado como eso, como la disponibilidad o la sucesión de los platillos. Entonces, si nos quedamos con el hecho de que la carta es la representación visual y gráfica del menú, entonces ya tenemos eh, un buen significado, o sea, ya tenemos nuestros términos un poquito más en forma y en contexto. Ahora bien, yo sé que si nosotros vamos a un restaurante y les pedimos el menú, no hay ningún problema, o sea, ellos nos entienden. Si les pedimos la carta, también nos van a entender. Y no es nada malo. Yo no creo que sea nada malo
que nosotros nos quedemos con esto. Digo, al final del día es un juego de palabras, pero lo que sí quiero resaltar es que al menos en la tradición francesa sí está muy bien delimitado qué es una carta o carte y qué es el menú. Entonces, la carta siempre debe de ser algo que está al público. Si nosotros nos quedamos esa sucesión de platillos, pues es simplemente una lista de platillos, no es un menú ni es una carta. Y fíjense que ahorita ha tenido un auge muy importante esta disciplina. Al menos en los Estados Unidos he estado viendo algunos estudios de eso, que se llama la psicología del menú. O sea, muchos de esos estudios versan sobre el tipo de colores, el tipo de la disposición, de en dónde tienen que estar los platillos, etcétera. Y por ejemplo, la psicología del menú nos dicta que una persona normal, o sea, una persona que no tiene ansiedad, que no tiene, por ejemplo, Asperger o o que está dentro del trastorno autista, pues bueno, se va a tardar aproximadamente 109 segundos en decidir qué va a comer. Si tú no te decides en 109 segundos sobre qué es lo que tú quieres comer, entonces realmente lo que tienes ahí de carta no es una buena carta. Debes de tomar a lo mucho 109 segundos y decir, ah, no, pues ya quiero esto. Y sobre todo, ahora sí, imagínense las franquicias de comida rápida donde, ok, entre más rápido tú pides, pues bueno, te dan también las cosas rápido. Entonces, de igual manera, sí es muy importante que tú ya sepas qué es lo que vas a pedir en tiempos breves. De igual manera, la carta puede estar adecuada al comensal, o sea, y al negocio. O sea, ahora sí que, por ejemplo, pueden ser cartas, pues bueno, que puedan ser de tamaño, pues no sé, de una libretita, que sean precisamente tamaño carta, tamaño oficio, tamaño A4, precisamente puede ser incluso gran formato. Si decimos, ok, es que yo quiero una lona para mi establecimiento que vende, no sé, pizzas y pollos rostizados, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de que nos estamos inclinando más hacia una carta a gran formato. O sea, digo, depende mucho del tipo de establecimiento que tengamos. Por ejemplo, en Europa las cafeterías son sumamente chiquitas. Entonces ellos, como no tienen carta, lo tienen exhibido en pizarrones. Tienen sus mostradores y de los productos pues ya tienen su precio así en papelitos. Entonces no necesitan más, no necesitan carta para cada uno de los comensales. Si ellos ya saben si quieren un café expreso, un café con leche, un café ristretto, etcétera. ¿Me explico? Hay que adecuarnos a las necesidades de nuestros negocios y también de nuestros comensales. Y otra cuestión muy importante es que si nosotros somos gastrónomos, a pesar de que tengamos muchos conocimientos y digamos, ay, esto se ve muy bonito, esto puede combinar con colores, etcétera, siempre sí es muy importante contar con un diseñador gráfico, porque el diseñador gráfico es el que nos va a ayudar, es el que sabe el manejo de muchas herramientas especializadas. Digo, nosotros como gastrónomos podríamos manejar cosas como por ejemplo Publisher, Word, Excel, cosas como eh, por ejemplo, como Canva, que pues bueno, ya es una herramienta pues mucho más especializada, pero pues aún así las plantillas a veces pues nos pueden jugar un poquito en limitarnos, no en otra cosa, sino en limitar la creatividad. Un buen diseñador gráfico que trabaja precisamente con el jefe ejecutivo y con el dueño, pues bueno, eso es siempre lo mejor de lo mejor. ¿Y por qué les digo esto? Porque mucha gente dice, ah, no, ¿para qué un diseñador gráfico? ¿Para qué? Si yo lo puedo hacer, si yo sé manejar Word, si yo sé manejar PowerPoint. No, no, ahí cuando ya estemos en un ámbito profesional, ya vayamos precisamente con el diseñador gráfico. Pero sí es importante saber usar este tipo de herramientas para poder expresarnos y saber qué es lo que queremos decirle a nuestro diseñador gráfico. Le podemos decir, ah, no, pues sabes que yo quiero mi carta en forma de díptico, de tríptico, necesito esto con estos colores, y pues ya el diseñador gráfico pues va a jugar.
si a un diseñador gráfico le decimos, pues, hazlo y léeme la mente, pues no nos va a leer la mente. Pero les digo, si es bien importante contar con un diseñador gráfico, ya cuando nosotros tengamos una carta, pero que ya estemos hablando de una carta profesional, de una carta ya a nivel negocio, ¿sale? Y pues bueno, la carta estarán de acuerdo que pues no solo es el listado de precios y platillos, también hay muchas otras cosas, por ejemplo, las descripciones, por ejemplo, los elementos gráficos, visuales, qué tiene calorías, qué tiene más de un idioma, o sea, realmente la carta siempre va a ser un documento que nos acerque mucho a nuestro comensal y a lo que nosotros queremos enseñarle y mostrarle al comensal de lo que nosotros sabemos hacer, o sea, servir una excelente comida. Entonces, como yo les decía, si pueden ver, estos son tanto el menú del lado izquierdo como la carta del lado derecho de el restaurante de Paul Bocuse, o sea, de nuestro queridísimo gran maestro de la Nouvelle Cuisine. En un lado, del lado izquierdo, donde está el menú Grande Tradition Classique, eh, pues es precisamente, si lo pueden ver hasta abajo, tiene el costo de 270 euros por persona. ¿Qué quiere decir esto? Es una comida por cubierto. O sea, tú te sientas y pues te van trayendo uno y otro y otro y otro y otro plato. Eh, Ahora sí que este estilo, pues es muy de la comida francesa, muy europeo. Eh, bueno, más o menos. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el menú del día, en un menú ejecutivo, pues bueno, ya tenemos las opciones y de hecho, pues también estamos pagando así por cubierto. Entonces, les digo, los franceses consideran esto el menú, o sea, la sucesión de platillos. Y la carta, pues están los platillos con sus descripciones y su costo de manera individual. Entonces, esa es la diferencia. El menú pues ya es por lo que viene siendo todo el cubierto y la carta plato por plato. Ahí decides cuánto te quieres gastar, cuánto te quieres comer. En el menú pues bueno, ya es la sucesión completa. Si nosotros podemos ver, bueno, del lado derecho, nosotros tenemos una plantilla. Del lado izquierdo, yo también encontré esta plantilla, pero no estaba. eh, mm, no era la misma. O sea, lamentablemente no la pude encontrar completa. Pero precisamente aquí nosotros vamos a darnos cuenta de muchos elementos que tiene la carta. En primer momento, o sea, em, consejo número uno, no le digan al cliente cuánto tiene que pagar, ni le recalquen el costo. O sea, eso es lo primero. Yo creo que muchas personas, y yo siento que muchos de ustedes han de haber pensado lo mismo, por ejemplo, si es que ustedes ven algún costo, por ejemplo, no, pues este platillo vale 85 pesos con 52 centavos. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que les digo que tiene ansiedad y en esta época es algo completamente común y normal que mucha gente tenga ansiedad. O sea, se van a estresar por ver ese tipo de costos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Redondearlo, dejar fuera tal vez los centavos y pues bueno, o sea, realmente nos ayuda que a un costo le pongamos que cuesta 85,99 centavos. ¿No es mejor dejarle en 85 en 86? Sí lo es mucho mejor. Entonces, esa es una de las primeras estrategias para nosotros poder comprender una carta. Entonces, si tomamos en cuenta otras estrategias, vamos a ver el posicionamiento. Es muy importante lo que viene siendo la posición, ya que el ojo humano ve siempre los cuadrantes. ¿A qué me refiero? El ojo humano siempre va a estar atento a esta parte, al centro, acá y acá. O sea, cuadrantes superiores, inferiores y centro. Básicamente, pues así es como hace el recorrido la vista. Se nos va para acá
al centro y luego ya vemos como que el resto de las cositas que hay por ahí. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con en dónde nosotros estamos posicionando nuestras cosas. Si por ejemplo estamos viendo que toda la página está ocupada por precisamente este anuncio de pizza, pues es que nuestra vista está centrada en dónde. Pues bueno, en la pizza, en el 60% de descuento, en que dice Pizza Factory. Entonces, realmente estamos captando la atención porque no le estamos poniendo así de pizza tal cuesta tanto, pizza tal cuesta tanto, pizza tal cuesta tanto. Me explico, aquí por ejemplo, pues ya ustedes podrían poner así como que mediana grande, mediana grande, mediana grande. Entonces, si nosotros hacemos todo eso, ¿qué nos va a resultar? Pues que el cliente se sienta más a gusto con nuestra carta y que sienta la necesidad de poder pedir. Entonces, por ejemplo, otro elemento que tienen las cartas son las descripciones. Estamos de acuerdo que todas las cartas tienen los nombres de los platillos. Sí, si decimos así de, no, pues sabes que estoy en un establecimiento al estilo de la comida yucateca. No, pues están los panuchos, los albutes, están precisamente papazules, cochinita pibil, etcétera. Entonces, ¿qué son las descripciones? Son precisamente el texto o los datos que van a acompañar a ese nombre del platillo. Y esa información debe de ser fáctica. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, por ejemplo, cochinita, si decimos, ok, si la hacemos tal y como se hace en Yucatán, con el recado que se vende en el mercado de Yucatán, todo eso lo podemos ocupar como una descripción, así de carne de cerdo cocinada en PIB, horno subterráneo, marinada con recado rojo, cocinada lentamente en hoja de plátano y no sé, podemos decir, y servidas con acompañado, por ejemplo, de cebolla encurtida, cebolla morada encurtida, tortillas calientes y arroz. Por ejemplo, todo eso puede ser una descripción, porque no le estoy mintiendo al comensal. Si yo voy a servir mi plato de cochinita con arroz y cebollitas encurtidas, no le estoy mintiendo en lo absoluto. Si la hice así en horno subterráneo, no le estoy mintiendo. Esas son descripciones. Si le digo al comensal, ok, una porción de plato de cochinita pibil te va a dar aproximadamente 450 calorías. No sé más o menos cuál es el cálculo, pero yo siento que han de ser 300, 400 más o menos. Eso también sería información fáctica si nosotros lo estamos revisando con las tablas nutricionales debidamente verificadas. Entonces, toda la información que sea fáctica, ahí va. Si dijéramos, por ejemplo, no sé, algún corte de carne, no sé, un ribeye. Si dijéramos así le ponemos aquí el ribeye, el costo, unos, no sé, 200 pesos, 280 pesos, y decimos que es un corte de Angus que fue, que va a ser precisamente asado a la parrilla con madera de mezquite. Si nosotros hacemos todos esos procedimientos, eso cuentan como descripciones. Las descripciones nos ayudan a que los comensales sepan exactamente qué se están comiendo, que sepan cuál es la calidad de nuestros productos, de nuestros procesos, de nuestras materias primas. Entonces, las descripciones nos sirven para eso. Por ejemplo, nosotros también tenemos etiquetas y rótulos. Esta es la carta de un restaurante de Barcelona que se llama l'Antic Ford. Y precisamente es uno de los que yo hace tiempo, pues yo estuve allá hace bastante tiempo, pero cuando yo lo vi me llamó bastante la atención porque eh, esto apenas se empezaba a ocupar y ahorita es algo que está muy en boga, el ocupar precisamente diseñitos para que la gente pueda saber qué es lo que se está comiendo sin necesidad precisa de leer. Por ejemplo,
En la parte de acá abajo nos dice, ah, no, pues estos son crustáceos. Aquí está el crustáceo, acá está el crustáceo. Moluscos, está aquí, está acá. Lácteos, esto tiene lácteo, esto tiene lácteo, esto también, también. Pescado también está aquí, acá. Dióxido de azufre y sulfitos, conservadores, o sea, están aquí. Apio, porque la gente también es alérgica al apio. Ah, está aquí, acá. Granos de sésamo, o sea, también hay gente que es alérgica a lo que vienen siendo las semillas. Huevo, huevo aquí, huevo acá. Gluten, de igual manera, recuerden los celíacos, no tratan de evitar el gluten para poder evitarse dolores de estómago muy fuertes. Frutos secos, de igual manera, hay gente que pues bueno, no puede comer este tipo de semillas, que son cacahuates, que pueden ser nueces, almendras, incluso frutos secos a veces, pues bueno, ya nos refiere a dátiles y todo esto, pero pues bueno, si es alguien diabético, pues también sabe que tiene que controlarse en ese tipo de alimentos, ¿me explico? Básicamente lo que vienen siendo las etiquetas y rótulos nos van a evocar. Entonces, si esto precisamente es para decirnos qué rico, pues bueno, también sirve para evocarnos una sensación de, ok, es que esto tiene muchas cosas que me gustan. De igual manera, si nos dice esto no es para ti, pues no es para ti. Entonces, los rótulos y las etiquetas nos sirven para todo eso. Por ejemplo, si nosotros queremos jugar con ciertas cosas más acerca de la calidad, acerca de nuestros productos, acerca de nuestros platillos, podemos ocupar precisamente las etiquetas y rótulos. Este, como es uno de los más antiguos restaurantes de Barcelona, que ocupan como básicamente uno de sus rótulos, que es tradicional. De hecho, el nombre mismo del restaurante se llama l'Antic Forn, o sea, el horno antiguo. Entonces, si nosotros dijéramos, si no supiéramos que precisamente se trata de un restaurante con un horno que ya tiene muchas y muchas generaciones, podríamos decir, ah, no, pues es que los canelones son caseros. Ahí estamos empezando con algo que nos evoca, casero, se hace en casa. Si por ejemplo dijéramos tradicional, ah, es que cuántos años ya tiene de acervo de que se hace este plato. Ah, no, pues es que esto es nacional. Ah, entonces estamos hablando de todo un territorio. ¿Me explico? Eso son las etiquetas y los rótulos, lo que nos va a evocar cosas tanto negativas como positivas. Sobre todo queremos evocar cosas positivas, cosas que nos vayan a dejar más ventas. Según algunos estudios de la psicología precisamente del menú, nos dicen que la palabra tradicional, familiar y patriótico, estamos hablando de Estados Unidos, en Estados Unidos, hacen que las ventas sean aproximadamente de un 25% mayor con respecto a restaurantes que no los ocupan. ¿Qué quiere decir? También este tipo de palabras nos está ayudando a que la gente nos conozca por nosotros. ¿Sale? Entonces, una palabra bastante como controversial y que me gusta agarrar como ejemplo es gourmet. La palabra gourmet ya no tiene la validez que tenía hace muchos años. Ya si alguien dice, ah, no, pues es que esto es gourmet, pues realmente ya no sabemos si creerle o no. Anteriormente sí podríamos decir, ah, no, pues es que esto es gourmet porque es más delicado y demás. De hecho, no sé si recuerdan que precisamente en lugares como Sam's estaba precisamente una isla con productos que denominaban precisamente gourmet. Y pues estaban ahí los tomatitos deshidratados al sol, estaba el arroz japonés, el arroz de sushi, la mezcla para hacer tempura, marrón glacé, lo que vienen siendo las castañas glaseadas. Entonces, realmente, después de muchos años, ese término se fue desgastando. Y digo, no, no es algo
Más bien es algo completamente normal y natural que haya pasado eso. O sea, muchas cosas se desgastan y pues su sentido se tergiversa. Yo creo que lo gourmet tiene que ver más con productos locales, eh, con cosas como, pues sí, básicamente alimentos patrimoniales y que tengan un aquí y ahora. Si estamos hablando de ese tipo de cosas, de que nada más le ponen gourmet por ser gourmet, pues realmente ya es algo que nos hace pensar así de verdad está rico o lo quieren vender caro. ¿Me explico? Entonces, gourmet ahorita ya es una palabra como que muy... Ay, que les puede dar o pérdidas o ganancias, pero pues es muy, muy arriesgada la palabra gourmet. Pero también viene siendo una etiqueta y rótulo. Después también tenemos este tipo de cartas. Cuando nosotros estamos viendo una carta, si nosotros decimos así de, ok, ¿en dónde estoy fijando mi atención en la carta? Si vemos algo como esto, realmente jamás vamos a decir así de, ok, ya encontré algo que yo quiero comer. Porque precisamente, les recuerdo, las partes que deben de estar más hacia la vista, bueno, más bien que están más accesibles a la vista del ser humano, son las partes superiores, inferiores, en las esquinas. Y el centro, 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 centro. Pero si aquí, por ejemplo, nos perdemos en dos columnas con 59 tipos de pizzas, pues realmente ya nos perdimos. Yo, si me ponen esto, realmente yo no sabría en 109 segundos qué pedir. De verdad, no tendría la más remota idea de qué pedir, en lo absoluto. De igual manera, vean, está demasiado saturado. Y eso está mal. O sea, si nosotros saturamos nuestra carta, también estamos saturando nuestros almacenes. Saturar nuestros almacenes significa que tenemos el riesgo de que se nos queden muchas cosas. Entonces, también tenemos que saber hacer el equilibrio entre las cosas que tenemos en almacén para poder producir cierta variedad de productos que nosotros vamos a ofrecer. Entonces tampoco es ofrecer 100 platillos para que tengamos un almacén que se nos va a pudrir después de mucho tiempo, ¿sale? Entonces no hay que llenar la carta de esta manera, ni por diseño, ni por los almacenes. Nuestros almacenes van a llorar, nosotros también, entonces no lo hagan. Aquí nosotros si podemos ver, vamos a ver que tenemos elementos ya un poquito más puntuales. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo estas cartas? Por ejemplo, esta de la derecha, si vemos lo que viene siendo, ¿qué es lo que vamos a ver? En la parte de arriba y abajo. Es precisamente lo que están vendiendo más. Aperitivos, pizzas, pastas y vegetales. ¿Por qué no están vendiendo tanto ensaladas y mariscos? ¿Por qué? Porque los mariscos son más caros y entonces no toda la gente los pide. Además, hay gente que es alérgica. La ensalada, pues ¿para qué pido ensaladas si ya hay vegetales? Pero aún así tengo mi sección de ensaladas porque tal vez quiero hacer todo el espectáculo, etcétera, etcétera. Pero me explico, los fuertes son pizza, aperitivos, vegetales y pastas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo ordenamos nuestras cosas. De igual manera, si nosotros vemos por acá, vamos a ver el uso de elementos gráficos. O sea, todo lo que viene siendo esta hamburguesita, esta salchichita, estas papitas, esta cervecita, este refresco burbujeante, lo que vienen siendo las malteadas, esto nos está ayudando a guiar al cliente. O sea, ustedes no están viendo esto, están viendo la parte gráfica, no están viendo los toppings en estos momentos, están viendo, ok, ¿qué voy a comer de hamburguesa y qué voy a comer de bebida? ¿Qué voy a tomar de bebida más bien? Entonces, sí se entiende porque es muy importante precisamente poner la parte más importante hasta arriba y hasta abajo. Pues bueno, aquí son algunos ejemplos que podemos tomar muy bien hechos. Ahora bien, también si nosotros vemos este tipo de carta, también es muy importante.
eh, si nosotros vemos lo que viene siendo eh, este listado de lo que viene siendo sushi, ya nos están diciendo todo con realmente con un formato bastante sencillo. O sea, si se dan cuenta, ninguna de estas cartas está ocupando fotografías salvo esta. Y realmente esta se ve un poquito, ay, un poquito descuidada. La fotografía hace que pues bueno, esto se vea también un poquito descuidado. Porque pues bueno, aquí está invadiendo espacio, está invadiendo espacio, está invadiendo espacio. O sea, hay que tener muy en cuenta también todos estos elementos. Nosotros aquí, por ejemplo, estamos teniendo una carta para un establecimiento, pues obviamente de sushi. Y nosotros, pues aquí podríamos observar muchas cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, que dice tuna o atún. Aquí dice, pues bueno, atún fresco y entre paréntesis ponen maguro. O sea, si nosotros fuéramos un poquito más exigentes, también, bueno, esto ya viene siendo el romaji, pero podríamos poner pues lo que viene siendo o los kanjis o pues la escritura en katakana o hiragana. Eso también se vale, o sea, es lo que les decía, se pueden poner más de un idioma y eso también es muy importante. Nosotros como gastrónomos muchas veces apelamos a públicos que, bueno, si tenemos establecimientos así como más de comida rápida, pues bueno, ¿cómo se llama? O de menú del día, pues bueno, usualmente tratamos de tener a un mercado cautivo, pero si tenemos un restaurante un poquito más grande, nos apoyamos más de los turistas. Y entonces el turismo es el que, pues bueno, si la gente ve que tú estás manejando varios idiomas, entonces van a sentirse en confianza de poder pedirte, porque de igual manera, o sea, la comunicación es bien importante, incluso para poder pedir algo de comer. Entonces, si ustedes ven aquí, ni siquiera están precisamente los signos de dólares. Entonces, si tienen en cuenta que, ok, una orden son 2 piezas, me va a costar esto, y son estos sabores, y así me va a quedar, pues la gente ya va a saber qué va a pedir. La gente sabe qué quiere pedir. Entonces, pues este es como que una de las cartas que a mí me gusta mucho, porque pues sí muestra la sencillez y precisamente no está abusando de las fotografías. Al contrario, se está apoyando de fotógrafos, de diseñadores gráficos que están sacando precisamente las imágenes, que las están acomodando, que todo está quedando en orden y precisamente nos está dando una excelente presentación. También hay que tener en cuenta que el plato estrella pues puede ser algo que pues por ahí podemos poner. Eh, el plato estrella, lamentablemente mucha gente ahorita ha pensado de que pues bueno, la recomendación del chef es como que lo que queda, así de trato de venderle al cliente esta sopa que quedó de ayer. Pero realmente el plato estrella también debe de ser algo bien importante y que llame la atención de todos nuestros comensales. Entonces, hay muchos elementos con los que podemos jugar, con el acomodo, con la parte gráfica, con el costo, con las descripciones. Entonces, si ustedes ven incluso, ya no tienes descripciones, o sea, ¿para qué le ponen descripciones a este tipo de nigiri sushi? O sea, ya saben que es nigiri, que va a costar eso, que tienen 2 piezas y que va a tener ese ingrediente y arroz. Entonces, me explico, es algo también que tenemos que tener en cuenta porque, pues bueno, ahora sí que depende si nosotros vamos a apelar más hacia la parte visual o hacia la parte escrita. Ambas se valen, se vale la combinación de las dos y es muy importante que decidamos qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y bueno, entonces esto es una pequeña explicación sobre las cartas. Espero que estos elementos sirvan para conocer más las cartas y para aplicar estos conocimientos en la elaboración de las mismas. Saludos a todos.